Buenos días, ¿me escuchas? Bien, ya inicia la grabación, entonces si quieres por favor me compartes tu pantalla y vamos a revisar el ajuste, perdón, el avance de las indicaciones que te di la última sesión, ¿vale? Doctora, hay un problema. Yo me conecto el celular. Jonathan, debes conectarte siempre, por favor, desde el computador, porque siempre vamos a estar trabajando en línea con los documentos que tú me entregas, ¿vale? Sí, lo que pasa es que el computador, no sé, la vez pasada, pues no se están teniendo problemas de audio, no sé. Y dame un Ese es el segundo, por problema. eso. Entonces, por eso me conecto al computador, pero obviamente trabajo desde el celular y trabajo el computador. ¿Cómo hacemos? Por hoy voy a mostrar el documento que tú me cargaste, ¿vale? Pero siempre debes conectarte para que tú me muestres y me vayas explicando el avance que hiciste, ¿listo? Bueno, este fue el documento que cargaste, se llama Jonathan Avance Tesis. Yo ya te pasé el formato de cómo debe ir. El trabajo de grado no debe llevar este banner, va en un documento blanco limpio, y Sí, estos elementos que te di, por ejemplo, Jonathan, esto es una portada, entonces hay que colocarlo pues en condición de portada. Ahí debes posterior a ello crear la tabla, que sería la tabla de contenido, la lista de tablas, la lista de figuras, ¿vale? Posterior a ello vendrían pues como tal la justificación y demás. Pero ahí vamos sí, creando el documento. sí, doctora, lo que pasa es que no quise añadir eso de una vez al formato. Pues primero quise pues mostrarte esto para que, sí, lo que fue la tarea que usted me dejó Listo. específicamente. Entonces de ahí sí empiezo a ir formando la estructura. Bueno, entonces empecemos con el objetivo general. Perdóname, acá te estaba mostrando, listo. Y dice proponer estrategias didácticas innovadoras apoyadas en tecnologías para la enseñanza de las habilidades del listening y speaking, del inglés, para la enseñanza del inglés, específicamente las habilidades del listening en el grado sexto. Jonathan, no es un objetivo de investigación, ¿vale? Hay que pensar en qué es lo que queremos nosotros proponer finalmente. Yo te hacía unas solicitudes en la anterior reunión y era que pensáramos un poco en relación a poder observar como esas similitudes y esas diferencias que pueden existir en el marco de la conceptualización de los diferentes elementos de la educación. ¿Recuerdas, Jonathan, que te pedí que ahondaras en estos elementos? Sí, ¿Qué es una estrategia de enseñanza? ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? ¿Qué es el uso pedagógico de las tecnologías? Y que producto de este ejercicio me dijeras cuál va a ser el alcance de tu proyecto de grado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hago esa pregunta, Jonathan? Porque tenemos que establecer acá, si vamos a diseñar, por ejemplo, si vamos a diseñar una propuesta de intervención, si vamos a hacer una validación, ya también, ya bueno. Validar las estrategias didácticas pertinentes para. Entonces voy a darte 5 minuticos, Jonathan, para que por favor revises cuál es el alcance que queremos, porque es muy importante que lo dejemos claro hoy. ¿Listo? ok, Ya regreso. ok, gracias.
Jonathan, tú estás en el documento porque es que no te veo conectado. Ya, Maya, que es que abrí fue el mío personal. No, ya ingreso al Drive. Sí, siempre trabaja en el Drive, por favor. Listo, doctora, ya estoy en eso. Listo, estoy conectado ahí. Objetivo general. Diseñar una propuesta de intervención. Valía las estrategias didácticas pertinentes para proponer estrategias. ¿Tú tienes tu pregunta de investigación a la mano, Jonathan? Ahí está ahí mismo en el documento, doctora. ¿La puedes poner al lado del objetivo general? Pero ya la... Esa sería la pregunta.
¿Listo, Jonathan? Sí, señora. Cuéntame cuál es tu objetivo general. Diseñar una propuesta de datos. Pero esas son las dos propuestas que yo hice. ¿Cuál es tu propuesta? Si la pregunta es cómo fortalecer las habilidades de listening y speaking a través de estrategias didácticas apoyadas en tecnologías en estudiantes de grado sexto de educación básica secundaria, ¿cuál sería el objetivo que me ayudaría a alcanzar esa pregunta problema? Diseñar ¿Diseñar qué? una propuesta didáctica apoyada en TIC para la enseñanza del inglés. Pero sí es una propuesta didáctica porque recuerda que una de tus tareas era aclarar si va a ser una propuesta didáctica, una propuesta pedagógica, una propuesta innovadora, también tenías esa palabra. ¿Cuál es el propósito puntual? ¿Qué es lo que tú pretendes alcanzar? ¿Qué es lo que tienes en mente? Porque uno cuando inicia a ejecutar un proyecto de investigación tiene en mente cosas. ¿Qué es lo que tú esperas? Me imagino que tú quieres algo pues que sea divertido, algo que sea llamativo para los estudiantes, ¿sí? Sí, como para motivarlos en ese aprendizaje. ¿Y tú cómo te imaginas motivándolos? Usando estrategias dinámicas con apoyo de la tecnología. Por ejemplo, las redes sociales. Esto, pues me doy cuenta de que es un impacto, pues hoy en día en que los jóvenes prestan mucha atención a ese tipo ¿sí? Jonathan, donde tú laboras, ellos tienen acceso a Internet sin ningún inconveniente. Sí, señora. En el colegio hay Internet. Sí. Ok. Ahora, tú hablas de apoyo en tecnologías. ¿Piensas limitarlo solo al uso de las redes sociales? ¿O vas a dejar abierto el uso de tecnologías para allí incluir, por ejemplo, herramientas tecnológicas como el uso de objetos virtuales de aprendizaje, como el uso pues, de diferentes plataformas libres que existen actualmente para la enseñanza del inglés? ¿Hasta Sí, qué sí, sí. punto Sí, abierta? sí, yo creería que sí, dejarla abierta, sí. Bueno, entonces digamos que a esta pregunta el objetivo general sería el que tú logres diseñar, porque digamos que los recursos tecnológicos están dispuestos, Sí. pero la dinámica que tú sugieres para que tu propuesta sea llamativa para los estudiantes y que puedas fortalecer en efecto las habilidades a las que apuntan, depende pues de ese elemento de diseño que tú propongas. ¿Mm? Entonces, vamos a centrarnos en que la propuesta de intervención que tú vas a trabajar va a estar centrada en la creación, puede ser, de secuencias didácticas, o sea, que esa propuesta sea basada en secuencias didácticas para que anotes por un ladito, Jonathan. Porque sí o sí es importante que al trabajar dos habilidades tengamos una organización lógica para que se cumplan los objetivos. ¿Por qué te sugiero la secuencia didáctica? Porque la secuencia didáctica en sí misma me permite a mí hacer una actividad o una serie de actividades que no solamente está sesgada o limitada a una acción particular, sino que se trabajan o se abordan muchos elementos al mismo tiempo. En este sentido, podríamos abordar elementos propios del listening, del speaking, incluso las otras dos habilidades, pero por supuesto haciéndole énfasis a estas dos Bueno, que harán parte de tu proyecto de grado. ¿Listo? listo. Bueno, entonces para yo poder diseñar una propuesta apoyada en TIC para fortalecer, debo
hay un verbo que se llama, que tú pones que es diagnosticar. No me gusta mucho para un trabajo de investigación, lo vamos a reevaluar, pero te entiendo cuál es tu lógica, que es mirar como cuál es el punto de partida frente a las habilidades. Ujú. Pero, Sí, sí, sí. pero yo me pregunto por qué diagnosticar las estrategias de enseñanza que emplean los docentes de inglés como apoyo didáctico al aprendizaje. O, ¿por qué lo pregunto? Porque una cosa es lo que nosotros como docentes hacemos para el fortalecimiento de esas habilidades y otra, lo que los estudiantes quieren o necesitan para aprender. ¿Mm? Entonces, Ok. yo, por ejemplo, aquí en este diagnóstico, este objetivo hay que replantearlo, pero es Sí, sí. buscar la manera de reconocer cuál es el punto de partida frente. Uno, las habilidades que actualmente tienen los estudiantes. Y dos, cuáles serían como esos alcances que ellos tendrían. ¿Listo? Listo. Ujú. Bueno, por favor, entonces se va a colocar aquí, vamos a replantear. Replantear, listo. Ok. Aquí aparece otro objetivo que me llama la atención y es identificar las habilidades del docente en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos de TIC y estamos hablando de las siglas, por favor no lo pongamos en plural porque en sí misma la sigla me está hablando del elemento plural. ¿Listo? Ok. ¿Por qué este objetivo? Explícamelo un poco. Sí, la idea pues es incentivar también a los compañeros docentes en inglés a que también empiecen a aplicar ¿sí? Este nuevo método, pues este nuevo estudio que estoy haciendo con los estudiantes. Entonces la idea es esa, que el docente también se apropie eh, de, de usar nuevas estrategias para la enseñanza del inglés. Es que si tú lees con detenimiento, Jonathan, los cuatro objetivos, bueno, los objetivos específicos que me incluyes aquí, ninguno me está apuntando a mi objetivo general. Mira, diagnosticar las estrategias de enseñanza que emplean los docentes apuntaría a si mi objetivo y mi pregunta fueran cómo fortalecer las habilidades para el proceso de enseñanza del inglés. Ujú. ¿Sí? O sea, cuando está como punto de partida el docente. Pero aquí lo que yo quiero hacer es reforzar o desarrollar las habilidades en los estudiantes. Por tanto, los objetivos me deben apuntar A los a esos estudiantes. micropasos que yo tengo que dar para el alcance del gran objetivo. Entonces, cuando tú me hablas de identificar las habilidades del docente, el uso de nuevas tecnologías, te voy a hablar como evaluadora. Si yo recibo un trabajo para evaluar y encuentro un objetivo así, yo automáticamente digo, este va a ser un trabajo que le apunta a tener como, digamos, lo manual para que el docente pueda enseñar el inglés apoyado en tecnología, más no un trabajo que me dé elementos para poder enseñar a mis estudiantes o, bueno, desarrollar a mis estudiantes otras habilidades. ¿Listo? Sí, doctora, le entiendo. Entonces, eso también hay que replantearlo pensando quizás es que para mí estos dos tendrían que ser uno, Jonathan. Voy a colocártelo resaltado en amarillo. Y Señor. para mí estos dos deben ser uno y es precisamente eso. Identificar, ¿cierto? Cuáles son las habilidades o el porcentaje de entrada del desarrollo de las habilidades de los estudiantes en la lengua inglesa. Y puedes trabajar un instrumento que necesito que por favor lo trabajes para nuestra próxima sesión, que sería nuestro primer instrumento de recolección de información. ¿En qué consistiría ese instrumento, Jonathan? En un cuestionario que tú vas a crear para
Primero, reconocer cuáles son los gustos en cuanto a estrategias didácticas de los estudiantes. Entonces, búscate unas estrategias, haces unas preguntas, pero recuerda que como son para los estudiantes, no podemos decirles el estudio de caso, no. ¿Le gustaría a usted que en las clases existiera tal cosa, tal otra? Y hacemos ese instrumento, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hacer un instrumento para valorar cuál es el punto de partida o para reconocer los gustos, Jonathan, de nuestros estudiantes. Listo, entonces vamos a preguntarle por las estrategias, vamos a preguntarle por cuáles son las tecnologías que ellos usan. Ellos usan computador, solo celular, qué sitios frecuentan, si estás mencionando que algunas de los elementos tecnológicos que quieres emplear son las redes sociales, preguntemos si ellos están en las redes sociales, qué uso, cuánto tiempo disponen para las redes sociales, porque de eso depende el éxito de tu propuesta, ¿sí? Que sepas conocer a tu público objetivo. Ahora, dice diseñar las herramientas didácticas que le permitan al docente de inglés la promoción del aprendizaje significativo. Eso no me dice nada, ¿sí? Este objetivo absolutamente no está diciendo nada, porque diseñar las herramientas, estás hablándome tanto de las estrategias didácticas como las herramientas tecnológicas. ¿Mm? Para mí un segundo paso, después de identificar esos gustos, esas necesidades, es hacer un, qué sé yo, como un recorrido, como una sistematización de cuáles serían los recursos tecnológicos más pertinentes y hacer una agrupación. Me explico. Hace un momento te preguntaba que si solamente le ibas a apuntar a las redes sociales o en general muchas tecnologías que apoyaran el fortalecimiento de las habilidades. Entonces, por ejemplo, que tú caracterices, puede ser caracterizar las tecnologías que, que apoyen el fortalecimiento de esas habilidades. ¿Cómo me imagino la caracterización? Pues por una parte, Jonathan, tendríamos que hacer un ejercicio para identificar las herramientas tecnológicas existentes para la enseñanza del inglés. Y después de hacer esa caracterización, tienes que empezar a hacer un ejercicio para poder distribuir esa selección. Me explico. ¿Cuáles herramientas apuntan a la enseñanza o al fortalecimiento del listening? ¿Y cuáles herramientas apuntan al fortalecimiento del speaking? ¿Listo? Entonces, qué sé yo. Encontré una herramienta VoxSopop, creo que se llama, que es como un foro para participar a través de audios o de voz. Entonces, sí, pues allí es cuando nosotros hacemos como el ejercicio de empezar a discernir, esa herramienta me sirve más para esta habilidad, esta otra herramienta para esta otra habilidad. ¿Listo? Ok. Ya tienen dos tareas entonces, ir pensando en el instrumento de caracterización de necesidades de tu proyecto. Segundo, hacer una identificación de herramientas tecnológicas para la enseñanza del inglés y pues desagregarlas en las dos habilidades, en el listening y en el speaking, ¿vale? Ok. Bueno, y la tercera, por supuesto, la estás viendo en pantalla, ¿no? Revisar los objetivos específicos. Entonces, Jonathan, tienes que sentarte muy juicioso a pensar cuáles son los pasos. Yo te he dado aquí en este espacio algunos elementos. ¿Cuáles son los pasos que tú requieres para alcanzar ese gran objetivo general que te estás proponiendo? Luego dice implementar el uso de la estrategia. Fíjate que aquí estás hablando de diseñar herramientas didácticas y acá me estás hablando de implementar el uso de la estrategia didáctica innovadora. Para mí este es el último objetivo. Sí, ese sería el último. ¿Que se debe replantear de mejor manera? Sí, pero es el último. Fíjate que estás pasando al último. ¿Qué hace falta aquí? 1, 2,
¿Cuáles son los objetivos que harían falta antes de implementar? Y la tercera pregunta, la tercera dice valorar las fortalezas y habilidades de las estrategias didácticas innovadoras como herramientas de apoyo. Esto me gusta, lo que está en negrita, pero puse en negrita mejor dicho, pero el resto hay que replantearlo, te lo pongo en amarillo. ¿Cómo lo vamos a ajustar para que realmente apunte al objetivo general? ¿Listo? En cuanto al marco conceptual, recuerda, acuérdate que existe el marco teórico conceptual. Cuando me hablas de teorías, me estás hablando del marco teórico. ¿Listo? Cuando me empiezas a hablar de los conceptos, por ejemplo, estrategia de enseñanza, tecnologías, etcétera, ya me estás hablando del marco conceptual. Entonces, para mí, ¿qué teorías debes tener aquí? Teorías, no sé de qué hablas acá. Eso tiene que organizarse con subtítulos, Jonathan, para que me des sobre todo al evaluador indicios de este párrafo, qué objetivo tiene tu documento. ¿Qué otros elementos de orden teórico deben existir aquí? Por ejemplo, una teoría que hable frente al uso pedagógico de las TIC. ¿Quién habla de estrategias didácticas? ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. ¿Irán apareciendo más? Sí, pero por ahora esas serían las iniciales. Y dentro del marco conceptual, primero diría que es, mira que aquí me estás hablando de estrategia de enseñanza y arriba ya dijimos que era una estrategia didáctica. Ojo. Entonces hay que replantear el elemento. Quizás antes de esto, yo no sé hasta qué punto, mira que todo esto, sí, o sea, toca mirar hasta qué punto va. Si aquí vamos a hablar de las diferentes estrategias, aquí antes debe aparecer un concepto y es de secuencia didáctica. Y después de estrategia didáctica o unido a ese concepto, tendría sentido estas estrategias, la de apoyo, la de aprendizaje, la de enseñanza, porque estas hacen parte de la secuencia didáctica. ¿Listo? Voy a colocar aquí ese testigo para que lo recuerdes. Ahora bien, estrategias de aproximación a la realidad, esto no nos sirve. Voy a ponerte lo de fucsia. Esto no nos sirve. Sí, señora. Esto no nos sirve. Y eso no nos sirve. O tomas una decisión. Si dejas, miras cómo lo organizas, Sí. Jonathan, para Sí, que señora. si sacas esto y dejas estas como las estrategias que harían parte de tu secuencia didáctica. ¿Listo? Ok. Ok, perfecto. Esto no sé hasta qué punto, yo creo que eso no aplica. Y eso tampoco. Pero no lo elimines. Mira cómo involucras el concepto de innovación en la educación, creatividad en la educación, que es distinto a hablar de nuevo de estrategias porque vamos a confundir a nuestro evaluador. ¿Listo? Ok. ¿Por qué competencias comunicativas? Por el speaking listening, comunicativas. Entonces, primero tenemos que hablar del speaking. Ok. Listening. ¿Sí? O sea, tienen que tener todo coherencia. Si yo empiezo a hablar de algo, tengo que tener un contexto antes, ¿vale? Ok, señora. Incluso yo me iría aquí con algo
del inglés. Sí, o sea, hay que poner en contexto al evaluador. Ya hablamos de estrategias, vamos a hablar de enseñanza en inglés, de las habilidades, de lo que implica la competencia comunicativa. Ahora vamos a hablar de tecnologías y acá, bueno, puede ser un elemento, esa es otra cosa. Bueno, acá puede ser un elemento de tecnología, pero si es teoría, la pasamos para arriba, ¿vale? Donde te puse el uso pedagógico de las tecnologías. ¿Qué nos importa tener acá en el marco conceptual sobre tecnologías, Jonathan? Por Sí, señora. ejemplo, el concepto de redes sociales unido a la educación, si vas a utilizar podcast, cuál es el uso del podcast en la enseñanza del inglés, si vas a utilizar objetos virtuales de aprendizaje, ¿sí me hago entender? O sea, arriba ponemos las grandes teorías y abajo los conceptos desagregados, pero ponlos en orden, por favor. Por ejemplo, tal cual está el documento, vamos a hablar todo de estrategias, luego todo respecto al inglés y finalizamos con las tecnologías. ¿Es así? Ok, perfecto, dale, señora. Y vamos a dejar hasta ahí la metodología, la vamos a trabajar posterior, ¿vale? Porque yo te pasé un formato y no veo aquí las estructuras. Entonces, en metodología hay que hablar del diseño metodológico, del contexto de la investigación, de la población. Veo que hay mezclas de todo, porque hablas del colegio, etcétera, pero no está desagregado en la estructura que te compartí y es muy importante que tengas la estructura porque en el caso de los evaluadores de la universidad siempre velan por la estructura del documento. ¿Listo? Pero creo que con eso vas a tener suficiente tarea. Número 1, vamos a diseñar el instrumento con el cual podamos establecer cuál es el punto de partida de esa investigación. Número 2, vamos a hacer una búsqueda sobre las herramientas tecnológicas que apoyan el fortalecimiento de la enseñanza en inglés, especialmente en tus dos habilidades. 3, vamos a fortalecer. Caracterización, es cierto, caracterización. Lo llamo caracterización, pero básicamente es que tú hagas una exploración de cuáles son las herramientas existentes y frente a ellas, cómo las usarías, tanto para la enseñanza o el desarrollo del speaking y para el desarrollo del listening, ¿vale? Ok, dale. Y 3 sería seguir trabajando el marco, bueno, 3, ajustar los objetivos específicos. Ajustarse. Y cuarto, trabajar en tu marco teórico conceptual. Pasemos todos los elementos teóricos al marco teórico en el mismo orden, frente a las estrategias, frente a la enseñanza en inglés y frente a la tecnología. Y hacemos exactamente lo mismo en el marco conceptual. ¿De acuerdo? Sí, respetando el orden, ¿no? El orden que usted me acaba de plantear, ¿no? Sí, no empecemos a hablar que primero de inglés, luego de estrategias, no. Abordamos Listo, todo perfecto. de estrategias, luego todo inglés y luego todo tecnologías. ¿Listo? Perfecto, listo. Entonces el orden sería estrategias, inglés, tecnología. Okay, Y doctor. recuerda ir involucrando todos esos elementos. ¿Ya los has consultado para efectos del trabajo de grado? Sí, señora. Bueno, lo revisamos. No creo que todos estén acá porque hay unos elementos de estrategias que aún no hemos hecho estrategias. ¿Sí me van a entender? Entonces revisemos que vayamos colocando en el documento solo las referencias bibliográficas que utilicemos. Es válido que tengas referencias para que explores, consultes, hagas pues tus averiguaciones, pero aquí en el documento, porfa, que solamente queden las que vayamos utilizando para el caso pues del documento final. ¿Listo? Listo, señora. Bueno, entonces, Jonathan, en un momentito te comparto la grabación en la carpeta Gracias, Drive que doctora. tenemos todos y bueno, a trabajar Sí. duro. Si cada día sale algo más, ¿no? Cada Sí. encuentro algo más. Sí, te recomiendo, Jonathan, el Sí. instrumento, porque el instrumento tenemos que hacer el ejercicio de validarlo con un experto. Listo, ¿Listo? Alex. Sí.
Listo, listo, ok. Sí, de ahí parte de todo, ¿no? Así es. Ese es el punto de Listo. partida, ¿vale? Ok, Pero era muy listo. importante que hicieras la consulta que te pedí para que pudieras esclarecer en últimas a que le íbamos a apuntar en el trabajo de grado y no siguiéramos apuntándole como a tantas aristas. ¿Listo? Listo, mi doctora. Muchísimas gracias. Bueno, Jonathan, te cuidas. Igualmente, Adiós. la estaré molestando, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, vale. Adiós.